Vamos a resolver este ejercicio, pero aplicando el concepto de coordenadas cilíndricas. Ya ha sido resuelto anteriormente por otro método, y ahora como se está exigiendo hacerlo en coordenadas cilíndricas, pues vamos a hacerlo de esa forma. Tenemos un disco anular, es decir, en definitiva tenemos un anillo, el cual está contenido en el plano XY, y queremos calcular el campo creado por ese anillo en un punto P perteneciente al eje Z, siendo Z perpendicular al plano XY en el centro del anillo. Vale, entonces, vamos a tener lo siguiente. Este vector que va desde la carguita hasta el punto le llamo L, es decir, no le llamo R para que no se confunda con este otro vector, le llamo L. Y luego otra cosa importante es que elegido el punto P, que lo elijo yo, va a quedar determinada la distancia Z. Es decir, que Z es constante, no es variable, Z es constante. Ahora, lo que va a cambiar, sí, es, si yo, según donde elija el diferencial Q, va a cambiar el R y va a cambiar, por lo tanto, L, pero Z no va a cambiar. Bien, por otro lado, el vector R, que es un vector que va desde el centro hasta donde se encuentra esa carguita, R está en el plano XY, está formando un ángulo θ con el eje X. Esto se ve mejor si yo miro desde el eje Z, como si el eje Z viniera hacia mí, entonces yo vería el círculo, el vector R, y he dibujado sus componentes en el eje X y en el eje Y. Y he planteado que el vector R es igual a la componente en X más la componente en Y. O sea, puse coseno porque esta componente es R por el coseno del ángulo, dado que este es el cateto contiguo, y aquí puse más R por seno del ángulo, porque este cateto yo puedo colocarlo aquí, y entonces sería el cateto opuesto al ángulo. Bien, por otro lado, si yo quiero restar Z menos R, una vez que están con origen común, lo cual es así, para restar Z menos R, me va a dar el vector L. Si sabemos operar con vectores, sabremos restar vectores. Entonces puedo decir que L es Z menos R. Bien, Z, este vector Z, lo puedo escribir como la cantidad, ¿no?, el módulo, la medida de Z, multiplicada por el versor K, porque Z está en el eje Z justamente, menos R, y R lo voy a expresar a través de sus componentes. Bien, con esta información, ahora voy a plantear cómo calcular el campo en el eje Z. Previamente, tenemos que darnos cuenta de una cosa, que este triángulo es un triángulo rectángulo, porque R está contenido en el plano XY, mientras que Z es perpendicular, o sea que aquí hay un ángulo recto. Y el triángulo formado por R, L y Z es un triángulo rectángulo, y entonces puedo aplicar Pitágoras y puedo decir que L es igual a la raíz cuadrada de Z al cuadrado más R al cuadrado. Bien, entonces vamos a seguir ahora con la resolución. Vale. Simplemente he vuelto a escribir lo que tenía del otro lado, y ahora voy a agregar esto. Si yo considero la carga diferencial Q distribuida en esta superficie, se supone que esto es muy pequeño. Yo lo he ampliado a los efectos de hacer la explicación. Entonces, este arco que se forma aquí va a subtender este angulito respecto al centro, que le llamo diferencial θ. Esta distancia sería R, desde el centro hasta la superficie donde se encuentra el diferencial Q, y esta distancia, diferencial R, es mucho más pequeña que R, o sea, ni se nota esto, este diferencial R es casi nada comparado con R. De manera que si yo quiero expresar el ángulo diferencial θ en radianes, para calcular un ángulo en radianes es el arco sobre el radio, o sea, arco sobre el radio.
Por lo tanto, si despejo el arco, hago que el arco es igual a R por diferencial θ. Y si la superficie es pero muy pequeña, estos arcos lo puedo considerar que son prácticamente trazos rectos y que esta figura prácticamente es un rectángulo. Y para hallar la superficie de un rectángulo, hago un lado, que es el arco, por el otro, que es diferencial R. Siempre trabajamos haciendo estas aproximaciones cuando se trata de cálculo diferencial. Bien, entonces, esta pequeña superficie diferencial S la expreso como este lado por este, como dije antes, y entonces me queda esta expresión. Porque el arco, lo tengo escrito aquí, de θ por R. Y entonces ahora sí voy a pasar a trabajar ya con las coordenadas cilíndricas. Otro dato importante, la densidad superficial de carga, siempre yo la puedo calcular como la derivada de la carga con respecto a la superficie. O dicho de otra forma, si yo divido la pequeña carga diferencial Q que hay entre la superficie, eso justamente me da la densidad, me da una idea de cómo se distribuye la carga en esta superficie. O dicho de otra forma, me da la cantidad de carga por unidad de superficie. Porque las unidades de sigma serían coulomb por metro cuadrado. Entonces me da la cantidad de carga por cada metro cuadrado de superficie. Bien, y aquí voy a despejar diferencial Q, que me queda esta expresión, sigma por diferencial S, pero diferencial S lo voy a sustituir por lo que tenía arriba. Y ahora voy a plantear la ley de Coulomb para el campo eléctrico. Cuando tengo una pequeña carga diferencial Q, al campo le llamo diferencial E, y ese campo lo voy a calcular haciendo K por diferencial Q sobre el radio al cuadrado, que recordemos que le había llamado L al cuadrado, por el vector unitario. El vector unitario. Entonces, justamente como L va a tener el mismo sentido que el campo, aprovecho L para dividir el vector entre su módulo y obtener el vector unitario. Vamos a verlo nuevamente eso, aquí. ¿No? Tenemos que el campo diferencial E apunta en este sentido, que es el mismo sentido de L. Por lo tanto, para indicar el sentido de este vectorcito, obtengo un vector unitario con este vector L. Divido L entre su módulo y ya tengo un vector unitario en el sentido del campo. Vale. Bien. Entonces, puedo hacer que L por L cuadrado es L al cubo y luego, simplemente como L es la raíz cuadrada de esta expresión, yo puedo pasar de una expresión que es una raíz a una expresión que es una potencia. Simplemente el exponente de esta expresión, que es 1, lo divido entre el índice de la raíz y ya me queda expresado en potencia. Lo hago así porque como aquí tengo L al cubo, al elevar esto al cubo, me queda esta expresión elevada al cubo, me queda a la 3 medio. Y luego, cuando voy a sustituir aquí, lo que hago es, en lugar de poner diferencial Q, pongo todo esto. Sigma por R, por diferencial θ, por diferencial R. ¿No? Y luego, en vez de poner L, pongo toda esta expresión, que la tengo aquí. Y en lugar de poner L al cubo, pongo esta expresión aquí. Bueno, como vemos, esto es un verdadero tinglado. Creo yo personalmente que no vale la pena trabajar de esta forma, pero eso es otro método totalmente válido también, y entonces vamos a explicarlo. Tenemos que hacer lo siguiente, o sea, si yo quiero hallar el campo total, tengo que integrar respecto al ángulo θ, que estará variando entre 0 y 2 pi radianes, y luego tengo que integrar respecto a R, que estará variando, R entre qué varía, entre A y B. Tengo que hacer una integral doble, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo, y he vuelto a escribir lo mismo que tenía del otro lado, y entonces voy a sacar K y sigma, que está la constante de Coulomb,
Esta es la densidad de carga, lo saco para afuera y planteo ahora que para hallar el campo tengo que hacer como había dicho, la integral entre A y B respecto a R y la integral entre 0 y 2pi respecto a θ. Lo primero que voy a hacer es resolver la integral esta entre 0 y 2pi con respecto al ángulo θ. Entonces lo voy a hacer aquí aparte. Y como tengo un signo de menos, la integral de una resta es la resta de las integrales. Entonces separo en dos términos, y pongo la integral y pongo diferencial θ, y luego pongo este menos, lo saco para afuera y me queda r cuadrado por toda esta expresión y el denominador y diferencial θ. Vale, entonces, al final, esta integral, como todo esto no depende de θ, me da esta expresión multiplicada por el resultado de la integral de diferencial θ. La integral de diferencial θ es θ, que tendrá que evaluarse entre los límites de integración, que es 0 y 2pi. Menos esta expresión que no depende de θ para nada, por la integral de coseno de phi y seno de phi. Vale, la integral de coseno de θ i me da seno de θ i. Y la integral de coseno de θ i me da seno de θ i, y la integral de seno de θ j me da menos coseno de θ j. Todo esto tiene que ser evaluado entre 0 y 2pi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo sustituyo seno de θ primero por 2pi y luego por 0, seno de 2pi me da 0 y seno de 0 me da 0. O sea que esto me da 0. Luego aquí, si sustituyo θ por 2pi, coseno de 2pi es menos 1. Menos por menos, más un j. Menos, si sustituyo θ por 0, coseno de 0 es 1. Un j más 1 menos 1 me da 0. Entonces todo este término me da 0. Entonces me queda simplemente resolver este término sustituyendo θ por 2pi y restándole sustituyendo θ por 0. Al final me queda θ sustituido por 2pi. Bien, entonces, esto es simplemente la resolución de la integral. Esto, resuelto esto con respecto a θ. Ahora tengo que resolver esto sin olvidar lo que tenía delante, pero con respecto a r. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Entonces, he escrito lo que me había quedado agregándole el sigma y el k, y ahora voy a integrar, como dije, integrar con respecto a r. Bien, lo que es constante, que es 2pi, sigma, k, z y el vector unitario k, todo eso va para afuera de la integral, y tengo que resolver la integral entre a y b de r por diferencial r sobre z cuadrado más r cuadrado elevado a la 3 medio. Voy a hacer un cambio de variable, es decir, a z cuadrado más r cuadrado le llamo t, y luego lo que yo siempre recomiendo, derivo t con respecto a r. La derivada de t con respecto a r me da 2r, ¿no? Esto es una constante, la derivada de r cuadrado es 2r. Y luego lo que hago es, diferencial t sobre 2 es igual a r por diferencial r. Vengo a la integral y sustituyo, de acuerdo al cambio de variables que hice, el 1 medio lo saco para afuera, el t a la 3 medio lo pongo como t a la menos 3 medio, y resuelvo esa integral que me da 1 medio por t a la menos 1 medio, que lo escribo como 1 sobre t a la 1 medio, dividido menos 1 medio. Entonces, este 1 medio me va con este 1 medio, pero me queda un signo de menos que lo puse aquí, y luego sustituyo t por el deshaciendo, digamos, el cambio de variable, me queda z al cuadrado más r cuadrado elevado a la 1 medio, evaluado entre a y b. Entonces simplemente nos queda resolver esto agregándole todo lo que teníamos aquí y ya nos vamos al final. He escrito todo de nuevo, pero colocando estos factores, esta multiplicación de factores que son constantes,
Y ahora, al evaluar la integral, tengo que sustituir R por B y restarle sustituyendo R por A. Entonces, simplemente hago eso, sustituyo R por B y luego por A, y me doy cuenta que como B es mayor que A, ¿no? Esta expresión es, si A es mayor que B, todo este cociente es menor que este. Entonces lo que voy a hacer es darlo vuelta y usar el signo de menos. Entonces me queda de esta forma, porque menos por menos es más y menos por más es menos. ¿Vale? Entonces el campo me va a quedar positivo si estoy considerando z positivo y negativo si considero z negativo. Y a esta misma expresión habíamos llegado en el vídeo anterior. Bueno, espero que me dejen sus comentarios, que por favor difundan esto, que es para ayudarlos. Suscríbanse, porque con eso también me estimulan a mí a seguir haciendo vídeos. Y cualquier duda que tengan me las pueden plantear en los comentarios. Bueno, hasta el próximo vídeo. Gracias.